Buenos días, chicas, ¿cómo están? Bien, gracias, Miss. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Hace frío? A ver, vamos a ver. Carreón, Diana Laura. ¿Sí, Miss? Manzano, Castellanos. Sí, Miss. Aguilar, Andrea. Cobos, Miriam. Corona, María Fernanda. Flores, Kitsia. Presente, Miss. Flores, Beatriz. Presente, Miss. Buen día. Buenos días. García, Mayra Lilia. Presente, maestra. Hernández, Nancy. Mateos, Jimena. Presente, Miss. Ok. Medina, América, Rosario. Morales, María Aquetzali. Hola, Miss. Presente. Gracias. Morales, María, no, espera. Mena, Diana Karina. Ok, Morales, Diana Karen. Palalia, Andrea Patricia. Presente, buen día. Buenos días. Romero, Diana Laura. Presente. Santiago, Marbelia. Presente. Ok, Cobos, Miriam. Presente, Miss. Buenos días. Corona, María Fernanda. Aguilar, Andrea Isabel. Presente, maestra. Ok, y Hernández, Nancy. Ok, bien. Las presentaciones de los países las vamos a ir presentando casi en diferido, por una por razones de tiempo y la otra por razones del plan que yo tengo. Entonces me voy a regresar a la parte del origen de la calidad, que es lo que le tocó a Cobos, a Karina Morales y a Quetzali. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están las tres? ¿Morales está? Ok. Pregunta, ¿alguna me faltó de incluir en algún grupo? ¿O están todas? ¿Chicas? Bueno, ok. Miriam, vamos. Adelante. Sí, Miss. Bueno, pues es el origen del concepto de calidad. La Ok. aplicación de la calidad. La aplicación de la calidad en el concepto de educación, cuya aparición data de la década de los 80, impulsado en un principio por la OCDE. Entonces, hablamos de que en la educación específicamente, ya como modernidad, aparece en los 80s. Ujú. La aparición del concepto calidad de la educación se produjo históricamente dentro de un contexto específico, de las ideas en donde se considera al docente poco menos que como un obrero de línea que emplea paquetes instruccionales, cuyos objetivos, actividades y materiales le llegan prefabricados en el cual la calidad se mide por fenómenos casi aislados que se recogen en el producto final. Ok, ¿cuál sería el producto final dentro de la educación? A ver, chicas, ¿a quién se le ocurre pensar cuál sería el producto final? ¿Quién dice yo? A ver, Ivette, o alguien más que me diga. ¿Qué sería el producto? ¿Cuál sería el producto final dentro de lo que es la educación?
Yo, profesora. Ok, a ver, Palalia. Alcanzar los aprendizajes esperados. Alcanzar los aprendizajes esperados. Es, ok, es Puede parte ser de... también generar el impacto que tienen los aprendizajes. Ok, o sea, más que nada es eso. El producto final es que el alumno, cuando ya esté en el siguiente ciclo o fuera de la institución, tenga las competencias y las habilidades precisamente para entrar al campo laboral. En el caso de ustedes, en el campo laboral, ser competitivos, tener todas las habilidades, tener todos los conocimientos y tener todas las herramientas que les van a ayudar a poder funcionar dentro de su área de trabajo. O sea, ese sería el producto final. El aprendizaje, las tareas, todo lo que está en el Inter es parte del proceso del aprendizaje del producto final que yo quiero entregar. ¿Sale? Ok, seguimos. Sí, es un concepto que permite ser aplicado a cualquiera de los componentes o factores que entran en el campo de lo educativo, o sea, que es totalizante. Es decir, que puede ser, no sé, calidad en el docente, calidad en el proceso de enseñanza, calidad en el aprendizaje. Lo importante de este concepto es que es socialmente determinado, es decir, que se lee de acuerdo con los patrones históricos y culturales que tiene que ver con una realidad específica, con una formación social concreta en un país concreto y en un momento concreto. Ok, en un país concreto y en un momento concreto. No es lo mismo la educación que tuvimos hace muchas décadas o hace 2 décadas al momento que estamos viviendo hoy en día. Lo que les comentaba, la reforma educativa se hizo con el propósito de mejorar esa educación que se les brinda a los alumnos, a los chicos, a las personas. Un país educado, un país instruido, un país que sabe qué es, a dónde quiere llegar, que tiene metas y objetivos claros, va a ser más fácil que se pueda permear a las instituciones, a las personas, pero sobre todo a que sea un país altamente competitivo. O sea, nosotros pertenecemos a la OCDE, sin embargo, tenemos muchas carencias, porque existe el acuerdo 2030, donde habla de todas esas políticas que de alguna manera necesitamos como país cumplir. Y uno de los problemas que tenemos es que no tenemos un país alfabetizado completamente. Somos demasiados millones de personas y eso hace que haya carencias en algunos rubros de la educación, ¿no? Entonces, vivimos en una etapa, a mí me parece que crítica en este momento, por la pandemia, por las políticas, por los programas preestablecidos que tenemos, que no podemos estandarizarlos hacia toda la población, porque tenemos como docentes que irlos adecuando a las necesidades y a los intereses que se tengan en cada lugar. Entre los elementos que configuran la consecución de finalidades se encuentran los relacionados con la organización educativa propia, el presupuesto y la calidad. Estos elementos ayudan al adecuado desarrollo curricular en niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades de enseñanza. Un indicador importante de la calidad es generalizar la educación básica. Sin embargo, no basta que los niños lleguen a las aulas. Ok, no es garantía. El que un niño llegue al aula no es garantía de que va a aprender. Posiblemente como sociedad cumplamos, pero no necesariamente quiere decir que estamos cubriendo el perfil de lo que realmente necesita el país. La OCDE amplió el concepto de calidad determinando ciertos objetivos dentro del campo educativo. Okay. El primero es ampliar el concepto de calidad en vista a evitar el fracaso
el abandono o la deserción escolar. Y el otro punto es asegurar la igualdad de oportunidades para recibir la educación en niños y jóvenes. Porque esto se oye verdaderamente bonito y ojalá realmente todos estuviéramos comprometidos con esto. Okay, evitar la deserción. Y yo creo que ustedes también lo han visto dentro de su, aquí en Unilíder, cuántos empezaron y cuántos terminaron. Cuando yo empecé la carrera de Derecho en Unilíder, éramos 18 y terminamos 5. Entonces, lo cual quiere decir que hay mucha deserción por muchas razones. Entonces, como país, dentro de lo de la calidad, necesitamos saber cuáles son las causas de esa deserción. ¿Por qué? Por cuestiones económicas, por cuestiones de salud, por cuestiones de mudanza, por las razones que sean, la gente deja de estudiar, pierde el interés. O sea, no sabemos cuál sea realmente la causa y debe de haber muchísimas causas que las instituciones deben de prever antes de que esto suceda, para saber qué apoyos vamos a dar a las personas que están teniendo alguna complicación para seguir en la institución, ¿no? Ok, tenemos que ser flexibles para poder tener un país educado, un país que realmente logre alcanzar esa competitividad mundial y dejar de ser un país tercermundista, porque al final seguimos siendo un país tercermundista. El alumno se le debe dotar de medios para que pueda construir una concepción de la realidad que integre conocimiento y ética. Salud. Gracias. Ok. Lo que les acabo de decir, tenemos que proporcionar los medios, lo que el alumno necesite sin llegar al paternalismo y al consentimiento y al ser permisivos. Tenemos que buscar ese equilibrio para tener un país educado. Entre 1985 y 1990 se realizan una serie de reuniones internacionales orientadas a vincular la calidad con distintos componentes de la educación. Calidad y currícula, calidad y docentes, calidad y dirección escolar, calidad y evaluación y escuelas y calidad de enseñanzas. Ok. Calidad y currícula. La currícula tiene que ser adaptada al contexto en el que vamos a proporcionar la educación. Van a encontrar muchas veces currícula, currículo o currículum. Es currícula o currículo. No, currículum tiene que ver con el papel que nosotros entregamos cuando estamos buscando un trabajo. Y todavía ese término se confunde mucho. Entonces, probablemente si lo encuentran en el futuro como currículum, tienen ustedes que aprender a diferenciar una y la otra, a utilizar el término correcto. Calidad y docentes. ¿Qué necesita el docente para dar sus clases con calidad? Una, conocimientos, una instrucción, capacitación, adaptación al medio y al lugar, porque hay muchas veces tienen que levantarse de madrugada para viajar muchos kilómetros para ir a dar una clase, ir y regresar, o muchas veces van y se quedan en las comunidades alejadas donde generalmente los manda la SEP en los inicios, y resulta que tienen que buscar y adaptarse a los medios, como también pasa mucho en algunos lugares en algunas instituciones, como por ejemplo en el IMSS. Tú entras a trabajar al IMSS y no te dan una vacante dentro de donde vives, te mandan a lugares lejanos dentro del mismo estado. Por ejemplo, aquí en Puebla, primero te mandan a lo mejor 2 o 3 años a Zacatlán, a alguna población lejana, y ya después de que ya hiciste méritos, te mandan aquí a Puebla. Lo mismo pasa con los docentes, que primero van y la sufren y ya después, llegan a estar en la ciudad, cosa que muchas veces
los docentes tampoco quieren aceptar. Calidad y dirección escolar. Si no tenemos la dirección adecuada, el compromiso, el liderazgo del que va a dirigir la institución, pues va a ser muy difícil que se llegue a buen término y a éxito de lo que se quiere alcanzar. Calidad y evaluación. Y hablamos de la evaluación docente, que el docente tiene que estar capacitado, apto para poder desarrollar su trabajo dentro de lo que se requiere. De ahí que por eso en el sexenio anterior se trató de modificar eso y evaluar a los docentes para ver si eran capaces. Tenían 3 oportunidades con 3 diferentes evaluaciones. Sin embargo, llega el gobierno actual y quita todo eso. Escuelas y calidad de enseñanza, que al final es el objetivo al que se quiere llegar. Hoy en día me parece que todavía estamos muy verdes en alcanzar estos propósitos que se tienen. Hablamos casi de que podríamos pensar que son ideales. Los ideales se persiguen, difícilmente se pueden alcanzar. O sea, es utopía, finalmente. Sin embargo, con compromiso de todos los que nos dedicamos a esto, es muy probable que se pueda lograr. Sin embargo, las cuestiones políticas, las cuestiones personales, muchas veces nos distraen del verdadero objetivo al que se quiere alcanzar. Seguimos. Y bueno, ya como parte de lo que me tocó, pues ya Y ahí muere, dices. Pues esta sería como una pequeña conclusión. Las diferentes conceptualizaciones de calidad educativa van a depender de los fines o expectativas sociales de la educación, diferentes tanto entre diversas comunidades como a lo largo de la historia. Ok. La historia nos sirve para no cometer los mismos errores, para aprender de ello como experiencia. Y dentro de lo que es un sistema de calidad, se utilizan todos esos errores que se tuvieron en el pasado para evitarlos en el futuro, corregirlos en el presente y no volverlos a cometer. Hablemos de producción, de un servicio, de dar educación, o sea, tiene que ver con situarse en el espacio, en el contexto y cómo ha sido a través de la historia. Gracias. Ok. Sí, Miss. Diana Karen, ¿estás? Ok, a ver, entre las chicas que les tocó, ¿podrían empezar a leer, por favor? Sí, Miss. Bueno, a mi compañera le tocó lo de origen de la calidad total en la educación. Ok. Dice que la calidad de la educación está social o históricamente determinada. El concepto de calidad se define desde su experiencia personal, profesional y social, según su contexto en que se desenvuelven en un país y momento concreto. Los factores por los que depende la calidad de la educación es la calidad de los aprendizajes, la de los docentes, calidad de los textos y la calidad de la infraestructura y entre otros. Ok, yo creo que todos sabemos, o sea, todos sabemos cuáles son los problemas por los que estamos pasando o atravesando hoy en día y que muchas veces la infraestructura no es exactamente lo que necesitamos para que las cosas salgan bien, ¿no? ¿Cuántas veces, ahorita, sobre todo con la pandemia, ¿no? Que hay que ver que todos se desinfecten y que todos se laven las manos y que todos tengan el cuidado adecuado. Sin embargo, hay muchas escuelas que ni siquiera tienen agua potable. Ok, seguimos. Origen de la calidad total en la Okay, Sally, educación. ¿puedes cerrar tu micrófono? Porque hay mucho ruido. Ok, seguimos, Ivette. La calidad está íntimamente relacionada con las condiciones y procesos de aprendizaje que ocurren en el aula. Ok. Desempeño docente, cobertura. Es cobertura, es correcto. O sea, ahí tuvieron un error y es cobertura, porque una obertura tiene que ver con la música. Entonces sería
Cobertura. de matrícula, inversión ay, es que no se ve Presupuestaria. Ajá, relación docente-alumno, prestigio, condición económica y social de los alumnos y recursos de la misma escuela, rendimiento académico, notas de los estudiantes, a mayor nota obtenida, mayor calidad. Ok, la cobertura de la matrícula. Si una escuela no cubre con el mínimo de estudiantes que se requieren, pues les pueden retirar el permiso tratándose de una institución privada. Pues las instituciones públicas nunca van a sufrir de eso, ¿no? Porque siempre va a haber personas que quieran entrar a la escuela. Los presupuestos, la inversión que se tiene como escuela privada, tengo que proporcionar dar un plus de lo que realmente ofrece la educación básica común. Tengo que ver un poquito más allá para poder tener una matrícula alta. Y lo que siempre les he dicho, la relación alumno-docente es muy importante para el éxito de que sea de calidad. Yo les comentaba, muchas veces el maestro no le cae muy bien a los alumnos porque a lo mejor no lo calificó adecuadamente y yo siento que me merezco más. Y hoy en día es muy común esto, sobre todo cuando se da en línea, porque no participa, no les ves las caras, no les ves las ganas de querer aprender y entonces piensan que realmente se merecen una calificación. Y la calificación no es garantía de que hayan aprendido, ¿no? Un examen tampoco es garantía de que hayan aprendido. Entonces sí es importante. En la parte del prestigio, a mí me parece que la educación del gobierno pues tiene muy poco prestigio, incluyendo universidades públicas, y que solamente se habla bien en general de la UNAM. Hoy en día parece que se ha desvirtuado también la educación de la UAP, en la que el compromiso del docente no es la mejor que se requiere ni que se necesita. ¿Es importante el recurso económico? Definitivamente que sí, porque tengo que proveer a las instalaciones, a los docentes y al plantel lo que realmente se requiere para que yo pueda cumplir las expectativas del cliente. Y lo que les decía, en cuanto al rendimiento, no es garantía el que cumplan, no es garantía el que aprueben un examen, porque no es garantía de que en realidad hayan comprendido y hayan aprendido. Los contenidos curriculares. Seguimos, Ivette. Sí. Bueno, las condiciones serían gestión pedagógica, contenidos curriculares, desempeño docente, relación docente-estudiante. El otro es gestión administrativa, participación de actores locales, adecuación y pertenencia de la currícula y cumplimiento de la norma. Es una capacidad para satisfacer las necesidades de los usuarios, clientes. Ok. Y, Ok, seguimos. ajá, y la relación docente-estudiante sería educación integral, ayudar a todos los alumnos a mejorar su dimensión integral. Okay. En esa última parte, o sea, ayudarlos. ¿Cómo se les puede ayudar si en realidad no colaboran ellos con ellos? Hoy en día sabemos que está prohibido reprobar dentro de la educación básica. Ok, lo tengo que pasar y va a haber un déficit para el siguiente docente, que es lo que de alguna manera se ha estado presentando hoy en día. O sea, es una ayuda de un ganar-ganar. Yo te ayudo, tú me ayudas a que yo te pueda ayudar, ¿sí? Entonces, parece un juego de palabras, sin embargo, es algo que no podemos perder de vista. Tenemos que saber qué se espera de mí. Ya me están dando el programa, ya me están dando los textos, ya me están dando la bibliografía, ya me están dando todo lo que necesito. ¿Qué tengo que hacer? Pues leerlo, aplicarlo. A mí me causa mucha
pues mucha risa por decir, ok, a mí me tocó de tal hoja a tal hoja y no leo todo el texto. Y eso es en todos los niveles y en todos, ok. No, pues a mí el pedacito que me tocó, por eso muchas veces no se entiende lo que se está leyendo. Para poder entender y comprender de lo que estamos hablando, necesitamos desde la primera hoja hasta la última hoja leer todo el texto para comprenderlo, porque muchas veces nos quedamos a medias. ¿O no les pasa así, chicas? ¿Que se quedan a medias? Sí. Ok. Sí, busquemos el evitar esto. Ok, seguimos. Luego tenemos que las propuestas de mejora en la educación se han presentado sin solución ni continuidad, debido principalmente a la disparidad de las políticas educativas implementadas y a la diversidad, en la mayoría de los casos antagónica de los métodos pedagógicos empleados, trayendo cifras alarmantes en cuanto a deserción y repetición, logrando escasos resultados en el campo del desarrollo de mejoras pedagógicas. Como usted lo comentaba, en cada sexenio de presidente pues van cambiando los modelos pedagógicos, todo lo que tiene que ver con la educación, y pues esto también perjudica a los resultados y nunca se ve un resultado favorable en la educación. Sí, además el presupuesto que se tiene, porque muchas veces bajan el presupuesto a los estados dependiendo de la población que tenga, y entonces eso afecta y el mismo estado tiene que buscar de su ley de egresos incluirla para presupuestar lo que van a pedir en el futuro. O sea, todo esto es un verdadero rollo. Lo mismo pasa en las empresas. Siempre en todas las empresas, todos los negocios hacen un presupuesto para el siguiente año. ¿Qué voy a implementar nuevo? ¿Qué voy a hacer de cosas nuevas para incluirlo? ¿Y de cuánto voy a necesitar? O si a lo mejor quiero hacer otro plantel, tengo que considerarlo dentro de mi presupuesto o en cuánto tiempo que se hacen proyectos para todo este tipo de situaciones. El principal problema dentro de la educación hoy en día es la deserción. O sea, tristemente, la deserción está haciendo que, o sea, si el alumno renuncia, pues ya nos vimos mal. Ok, seguimos. Luego tenemos ya por último nuestras conclusiones, que calidad es un concepto que permite ser aplicado a cualquiera de los elementos que entran en el campo de lo educativo. Como ya lo habíamos mencionado, se habla del docente, los aprendizajes, la infraestructura y todos los procesos que conlleva. Todos ellos suponen que calidad, aunque hay que ver cómo se le define en cada uno de estos casos, pero como concepto es muy totalizante y abarcante. Ok. Entonces, la clave está en la calidad del docente, de los aprendizajes, de la infraestructura y del proceso. Es decir, el qué, cómo, cuándo, con qué, para qué y con qué. Y una educación será de calidad en la medida en que todos los elementos que intervienen en ella se orienten a la consecución de las expectativas de la sociedad que la sociedad deposita en el sistema educativo. Hablamos de los conceptos anteriores, y todos ellos se unen y trabajan en sí, pues vamos a obtener esta calidad en la educación. Okay. Y debemos estar conscientes que el objetivo fundamental de la educación es el de proporcionar una formación plena que permita conformar la propia identidad propia del individuo y dándole de los medios para que pueda construir una concepción de la realidad que integre conocimiento y ética. Así es, ok. Entonces, hablamos mucho de la ética que tenemos que utilizar, ¿no? De la misión, de la visión que tengamos como sociedad, porque no nada más interviene la parte
la parte de la institución o la SEP, tiene mucho que ver el sistema cultural en el que nos estamos desarrollando, la parte del sistema político, que muchas veces este sistema político nos causa muchos pesares, ¿no? Entonces tenemos que entender que la calidad de la educación es como la excelencia del producto, es decir, formar gentes aptas y capaces con competencias para desarrollar el trabajo que les espera. Y hablamos del siguiente ciclo escolar o de las cuestiones laborales. Como pueden darse cuenta, hay muchos países donde donde la educación es de vital importancia. Ok. ¿Alguien tiene su presentación abierta de la OCDE? Por ejemplo, a la que le tocó Singapur, ¿ya pasó? Chicas. Okay. Maestra, si me da tiempo, me conecto en la compu. Ya estoy en la compu, nada más me paso a la computadora para que pueda presentar. ¿Cuál fue el tuyo? El mío es de Chile y Colombia. Ok, Chile y Colombia. Okay. Bien. Aguilar. Sí, igual ya lo tengo. Ok, a ver, ¿lo puedes compartir? Estoy abriendo yo algunas, pero... Sí, Miss. Ok. ¿Ya se ve? Sí, se ve chiquito. Mm, ¿Ya se ve mejor, Miss? Ya se ve. Ya. Bueno, Se yo ve. hice el de Corea, Ok. Corea del Sur. Bueno, aquí yo lo dividí en la estructura de la educación. La estructura de la educación pública coreana se divide en 3 partes. 6 años de primaria, seguidos de 3 años de secundaria y 3 años de bachillerato. En Muy Corea del Sur, parecido a lo de acá, ¿no? Muy parecido a lo de acá, sin contar el preescolar, porque ya la educación básica se da en casa. ajá, eh, grados escolares en Corea del Sur, la elemental, que aquí pues sería la primaria, a partir de los 5 o 6 años, según el espacio y la capacidad de los niños, es obligatorio asistir y esta etapa es gratuita. El plan de estudios es amplio, abarcando habilidades básicas, educación física e idiomas. Acá un requisito para entrar es que el niño o niña debe haber recibido varias vacunas que se ofrecen gratuitamente en los centros médicos. Okay. En la educación media, que aquí sería la secundaria, comienza cuando los estudiantes tienen alrededor de 12 años y dura 3 años. La enseñanza es gratuita y obligatoria, abarcando tanto las asignaturas obligatorias como las optativas. El plan de estudios en esta etapa sigue siendo amplio y abarca matemáticas, idiomas como coreano e inglés, estudios sociales, ciencias, arte y educación física. También hay clases de educación moral. En esta etapa, la escolarización comienza a intensificarse, con más presión sobre los niños para que obtengan buenas notas con el objetivo de asegurarse que puedan acceder a una de las escuelas más prestigiosas. En la secundaria superior, que es el bachiller, este nivel educativo que va de los 15 a los 18 años aproximadamente, no se considera obligatoria en Corea del Sur, aunque la aceptación es alta.
La adecuación debe ser pagada, la educación, perdón, debe ser pagada por los padres, aunque hay algunas concesiones para las familias con menores ingresos. Se tiene en cuenta toda la trayectoria escolar del alumno. Hay varias opciones de educación secundaria. Los estudiantes pueden optar por ir a una escuela especializada en lenguas extranjeras, arte o música, por ejemplo, aunque se enfrentaran en una fuerte competencia y tendrán que hacer pruebas para matricularse. Si los estudiantes quieren ir a la universidad, deben hacer la prueba de aptitud escolar. Y ya en la superior, la universidad, para entrar a la universidad, los estudiantes deben tomar un examen llamado en Corea Senum. Ajá. Cabe anotar que aunque el examen tiene mucha relevancia al aplicar a universidades, se tienen en cuenta otros requisitos como récords académicos, entrevistas, etcétera. Pero en muchos casos este examen es lo único que piden las universidades. Es por esta alta relevancia que en la última etapa de la escuela las clases se enfocan sobre todo en este examen. Durante el curso de la universidad, los hombres deben realizar un año de servicio militar obligatorio. Debido al alto nivel de competencia, los estudiantes no solo cuentan con el Estado para la educación, o sea que tienen como clases privadas, por decir. Es lo mismo que pasa con nosotros, o sea, si realmente quieres educarte, pues pagas por ello, ¿no? Pagas por ello porque el Estado no te va a brindar estos recursos. Y si se dan cuenta, Corea de por sí tiene fama de ser un país muy militarizado, en el que la gente que sobresale es porque realmente tiene ganas de sobresalir y porque se nota cómo viven ellos. Cuando las personas que tienen alto potencial generalmente tienden a salir al extranjero, como en todos los países, a capacitarse, a aprender y a hacer mejores las cosas, porque en su país no se sienten satisfechos con lo que están recibiendo. Ok, seguimos. Sí, el calendario escolar en Corea del Sur. El calendario escolar tiene 2 semestres. El primero se extiende de marzo a julio y el segundo de septiembre a febrero. Hay 2 recesos, pero 10 medios días opcionales al principio y al final de cada receso, a los que asisten prácticamente todos los estudiantes, reducen cada una de estas vacaciones bienales. Ok. O sea que casi no tienen vacaciones. Casi no tienen vacaciones, o sea, no como nosotros. Sí. Y tienen puentes. Creo que ni los conocen. Yo creo que no. Y acá algunos datos. En 1996 solo un 5% de los institutos coreanos eran mixtos. La proporción de escuelas mixtas han aumentado en casi un 10%. Sin embargo, las clases en muchos institutos mixtos siguen estando divididas por sexos. El plan de estudios está estandarizado, por lo que ahora tanto los chicos como las chicas estudian tecnología y ciencias domésticas. Los Ciencias niños domésticas, ¿eh? Ciencias domésticas. Los niños no tienen tiempo para jugar o relacionarse y en las aulas hay mucha disciplina. Se apuesta por la tecnología en las aulas, los profesores son muy respetados, los alumnos reciben más de 10 horas de clase al día, las políticas educativas son a largo plazo, pero los currículos se actualizan. La educación es el motor del desarrollo del país. Ok, ¿qué opinan? A ver, díganme qué opinan con respecto a esto que acaba de ver su compañera, de exponer su compañera. O sea, más de 10 horas al día. Su disciplina es férrea, o sea, es muchísima disciplina, ¿no? Anteriormente aquí en México había escuelas para niñas y escuelas para niños. O sea, no había salones mixtos como hoy en día. A algunos de sus abuelitos o de sus papás les ha comentado esto. No, yo creo que de sus abuelitos, porque de sus papás ya les tocaron mixtas.
les han comentado esto, que eran las escuelas para las niñas y las escuelas para los niños, y nada de que te revolvieras con ellos ni que hablaras con ellos. Era había muchísimo cuidado en estas cosas, de ahí que se generaron muchos problemas de ser antisocial, y por eso se empieza a incluir la escuela mixta. ¿Que seguimos? Que nadie quiere hablar. Acuérdense que la participación es importante. Turquía. Bueno, Turquía también es un país así como que, ay, nanita, muy especial. muy especial. Ujú. Bueno, la estructura de la educación tiene un sistema compuesto por tres periodos de 4 años y es de carácter obligatorio. Es la primaria, la enseñanza media y la enseñanza secundaria, dando un total de 12 años de educación obligatoria y gratuita, siempre y cuando sea pública, va de los 6 a los 18 años. La etapa previa a la escuela para niños de 3 a 4 años es opcional y no está cubierta por el Estado, es el preescolar. Como era antes aquí. Mm, Primaria es de carácter obligatorio y gratuita, va de los 6 a los 14 años aproximadamente. Estas escuelas brindan 8 años de educación, integrando los primeros 4 años de la educación primaria, más los 4 años de educación media. Inicia a los 6 años, el primer año es de adaptación, enseguida se imparten clases de inglés y otras lenguas extranjeras obligatorias en muchas instituciones. También hay clases de Islam impartidas en las aulas que en caso de que el estudiante sea de otra religión, puede obviar siempre y cuando tenga un permiso de su familia. También los estudiantes aprenden gramática del idioma turco, matemáticas, ciencias, lectura, entre otras asignaturas. El objetivo es proveer a los menores de conocimientos, habilidades, comportamientos básicos y hábitos necesarios para ser buenos ciudadanos y prepararlos para la vida y enseñanza superior. Ok, porque ya la enseñanza superior ya es como que la colita de lo que tenemos que prepararlos para la vida laboral. Sí, la secundaria está en esta etapa, igual es obligatoria y es gratuita, excepto para las escuelas secundarias privadas. Va de los 14 años a los 18, el ciclo es de 4 años. Ya se inicia un conocimiento más profundo en la historia, geografía, democracia, ciencias sociales. También hay electivas para los estudiantes que desean aprender otro idioma, especializarse en deportes o inclusive profundizar en el Islam, que es su religión. Mm, Las clases de ciencias son impartidas en lengua extranjera, escogida por el estudiante. Una vez finalizando este ciclo, las notas de los exámenes determinan a qué tipo de escuela se ingresará. El liceo, existen escuelas generales, vocacionales y técnicas. Las escuelas generales pueden tener un énfasis en otro idioma, como los liceos franceses o ingleses que existen en Colombia. También hay otras escuelas sin ningún énfasis en otro idioma que preparan a los estudiantes para el ingreso a la universidad. Las escuelas vocacionales y técnicas tienen como propósito entrenar personal calificado para buscar empleo en oficios varios. Ok, que es igual aquí, la diferencia entre México y Turquía es la religión. Es la religión que ahí sí es parte del proceso que tienen que tener. La escuela superior es la universidad, no es de carácter obligatorio. Cada universidad abarca programas de 4 años de licenciatura, así como las escuelas de especialidades o de posgrados de 2 años. Aunque hay licenciaturas con tiempo de duración más largo, tal es el caso de la medicina, que se imparte en 6 años, o bien ciencias veterinarias y odontología en 5 años. Las escuelas de especialidad ofrecen programas de 2 años y las de maestría un solo año.
Para ingresar a la universidad, los estudiantes turcos deben realizar un examen de 2 etapas que es vital para el ingreso a las instituciones de educación superior. Cabe anotar que los estudiantes con bajas notas difícilmente pueden acceder a las universidades. También influye la calidad de las instituciones por las que pasó el estudiante, ya que hay planteles con criterios y estándares de desempeño muy variados. Ok. Aquí también hay el examen para entrar a la UAP, se divide en dos etapas, ¿no? Y desafortunadamente muchos se quedan fuera y tienes que tener un puntaje muy, muy alto porque son tantísimos los aspirantes que no todos tienen la opción. Entonces estamos hablando de que universidades públicas en realidad tenemos muy pocas en el país. Y pues ya sería todo, Miss. Ok. A ver, chicas, su opinión con relación a lo que acaba de presentar su compañera de los países Turquía y Colombia. Y Corea. nos damos cuenta que la mayoría tienen mucho parecido. A ver, Mayra. Sí, pues se me hizo interesante porque el sistema educativo, bueno, los sistemas educativos que nos presentó son como muy estrictos. Yo creo que aquí en México pues no tenemos esa disciplina y esa educación, ¿no? De estar estudiando continuamente. Como usted lo mencionaba, tenemos muchos puentes o hay muchos recesos escolares. Y entonces aquí yo me imagino que estos países como les interesa tanto desarrollar a sus alumnos potencialmente en muchas habilidades, pues le invierten a esta parte de la educación y por ende tienen un sistema más estricto, ¿no? Para lograr todo eso. Lo que les interesa es ser competitivos dentro del mundo y por eso preparan a su gente para que realmente sobresalgan. Ok, Marbelia, gracias. Marbelia. Pues igual a mí se me hizo muy interesante esta parte en que se parecen, ¿no? Los sistemas educativos, como usted lo mencionó, el kinder antes no era obligatorio cursarlo, ahora ya, pero antes no, y eso se me hizo muy, bueno, me llamó la atención con el sistema educativo del país que presentó mi compañera. Ok, si se dan cuenta, la mayoría son 12, 14, 13 años de estudio. ¿Y nosotros cuántos años de estudio obligatorio tenemos? Obligatorio. Son 3 de preescolar, 6 de primaria, 3 de secundaria y 3 de bachillerato. Entonces, son 15 años. 15 años y échate la carrera. Si vas a estudiar medicina, que mínimo son 8 años. Mínimo son 8 años. Entonces, tenemos que darnos cuenta si queremos realmente sobresalir y salir hacia el exterior, porque todos tenemos esa oportunidad. ¿A Quetzali? Hola, yo tengo, bueno, una vez leí un dato curioso de Corea, que ellos pues apoyan mucho también a sus estudiantes en la aplicación de ese examen que mencionaba la compañera. Tanto que es así que los trabajos entran 2 horas después de su hora permitida para que también dejen libre los transportes públicos para que los estudiantes vayan a sus exámenes y todos los trabajos que son de ruido como construcciones y demás, también los paran ese día para que los alumnos tengan esa concentración al aplicar sus exámenes, porque ese examen se aplica una vez al año, entonces si no lo aprueban, tienen que intentarlo el próximo año. Entonces también esa parte apoyan, todo el sistema pues apoya a los estudiantes. Sí, Corea es un país muy, muy disciplinado como la mayoría de los orientales, ¿no? La mayoría de los países orientales son sumamente disciplinados, tan disciplinados que muchas veces caen en el cansancio mental y físico que tienen las personas que lo hacen, ¿no? A mí me llamó mucho la atención en Japón, cómo las personas, hay una tasa muy alta de suicidios, ¿verdad? de suicidios, muy, muy alta por la presión que tienen, por la disciplina tan férrea que tienen. Y también hay mucho, mucho alcoholismo, porque es su manera de escapar de esa situación. O sea que muchos de los países somos iguales, en todos hay cosas buenas, en todos hay cosas malas, en todos hay pobreza y en todos hay riqueza. Solo que
generalmente, a mí me ha llamado mucho la atención aquí en México, cuando vemos películas mexicanas como El Callejón de los Milagros, o sea, muchas películas que solamente sacan la parte fea y oscura del país, cuando también tenemos muchas cosas positivas y buenas. Y pues la humanidad no creo que sea muy diferente en todos los demás países, ¿no? Finalmente, el objetivo es desarrollar a las personas para que sean competitivas y para que seamos un país mejor, o sea, mejor en todos los sentidos, económicamente, y ahorita vamos en picada en todos los aspectos, ¿no? Entonces, ustedes como docentes, pues apenas están empezando a hacer lo que les corresponde hacer y tienen que ir totalmente preparadas y ver qué se hace en otros lugares para que ustedes aporten su granito de arena, porque ustedes pueden ser el antes y el después de un alumno. Y eso es algo que no pueden olvidar. El tener empatía con el alumno cuando tiene problemas, o sea, no podemos ser tan rígidos, porque la rigidez tampoco va, pero tampoco debemos de sobreproteger, como muchas veces se da en nuestro país. Los padres sobreprotegen a los hijos y lejos de ayudarlos, los están perjudicando, ¿no? Tratan de compensar las carencias emocionales con cosas materiales. Ok, ¿qué aprenden hoy, chicas? ¿Con qué se quedan el día de hoy? Pues yo me quedo, Miss, que la calidad pues la podemos aplicar en la educación y bueno, de lo que nos habló del desempeño docente, como muchas veces no, ahora sí que no, los docentes no están capacitados y pues con el sistema educativo de los diferentes países que presentaron mis compañeras. Ok, debemos de compararnos un poquito para buscar de esa comparación lo mejor. Ok, ¿quién más? ¿Alguien más iba a hablar? Sí, yo mismo. A ver, Mayra. Pues me quedo con la parte de la calidad en las instituciones, bueno, todo el sistema educativo, cuál es el producto final. En esa reflexión me pareció interesante porque sí, es necesario que desde nosotros empecemos para llegar a formar esos ciudadanos que necesitamos y se logren esos aprendizajes esperados, esas competencias para ser competitivos, como usted lo decía. Y yo creo que es empezar desde nosotros, porque aún nos falta. Bueno, a mí, en mi caso, yo siento que aún me falta. Ok, y siempre nunca vamos a estar satisfechos, aprendamos lo que aprendamos, siempre. Es más, entre más aprendemos, más ignorantes nos sentimos, porque nos damos cuenta que hay un mundo inmenso de cosas que podemos aprender y de las cuales, híjole, estamos así como que muchas veces en pañales. Yo en lo personal a veces siento, híjole, me falta mucho por aprender, porque una cosa te lleva a otra y sigues, busca y busca y busca y busca y aprende y aprende y aprende. ¿Quién más? ¿Quién más, chicas? ¿Quién dice yo? Órale, no se me desavalorinen, dicen por ahí. Vamos, ¿quién dice? Bueno, como lo mencionaba, ¿no? De Corea, sí está muy bien la disciplina y todo, pero también en exceso es malo, ¿no? Okay. O sea, Depende de lo que para ti sea un exceso. Si la disciplina la empiezas desde pequeño, va a ser parte de tu normalidad. bueno, o sea, pero de todas las exigencias que tienen ahí en Corea, ¿no? De tantas horas de estudio. Por ejemplo, yo veo luego en una influencer que es coreana Ajá. y nos cuenta que de hecho ella tuvo que salirse de Corea Ah, ya ven, porque lo que les decía. no aguantaba la presión de la escuela y todo eso. Ok, Le dio no sé qué enfermedad. y aparte lo más importante, no podemos perder de vista que antes de ser profesionistas, somos personas con un temperamento diferente y que habrá cosas que sí podemos aguantar y habrá cosas que no podemos soportar, y entonces tenemos que ver cuáles son nuestras capacidades, hasta dónde puedo llegar y partiendo de ahí tomar decisiones. Exacto.
Ok, chicas, pues muchas gracias. Nos vemos primero Dios la próxima semana. El tiempo es demasiado corto para poder explayarnos. Cuídense mucho, que tengan buen fin de semana, ¿eh? Gracias, maestra, igualmente. Gracias. Igualmente yo soy Nancy, pero sí estuve en su clase, nada más que no le Claro, respondí porque entré tarde. Aquí los veo. Gracias. Gracias, hasta luego.